preguntar. Quería contar un poco cómo y cuándo y dónde nacen las focas allí en Holanda. Normalmente nacen entre mayo y agosto, ¿vale? En mayo tenemos los primeros animales, incluso podemos tener algunos prematuros, y en agosto solemos tener ya el final de la temporada. Nacen sobre todo en dos áreas de cría. La primera, el área del Dólar, que es una bahía que Holanda comparte con Alemania, y la otra parte, la otra zona de cría, es entre las islas de Schiermonnikoog y Rottum. La isla de Rottum está deshabitada, entonces el control ahí es un poco más complicado. Como veis aquí en las fotos, las crías nacen en bancos de arena que están secos, pero como os explicaré ahora, veréis que hay algunas particularidades. ¿Por qué varan estas focas comunes? Holanda es un país que tiene 16,5 millones de habitantes, ¿vale? Y tiene el tamaño más o menos como Extremadura. Al igual que en España, los habitantes se concentran en la zona costera. Y esto produce problemas y sobre todo disturbios a estas poblaciones, sobre todo en verano. ¿Qué actividades más alteran a estas poblaciones? La ganadería, que también en Holanda se concentra cerca de la costa. El turismo, verano, todo el mundo de vacaciones, se acerca a las islas, se acerca a las playas. La industria, toda la industria pesada en Holanda, de construcciones de barcos, energía, etcétera, está también concentrada en la costa. Y luego, obviamente, todo el tema de pesca y navegación. Como os decía, las focas comunes nacen en bancos de arena que están secos durante la marea baja, pero como podéis ver, cuando sube la marea estos bancos de arena se quedan sumergidos. A pesar de que la foca común nace preparada para nadar, ¿vale? Algunas de ellas no son capaces de hacer el esfuerzo o no son capaces de nadar el tiempo necesario, o incluso tormentas o fuertes vientos o las corrientes pueden hacerlas separarse de las madres. Esto sin contar madres que mueren, otro tipo de interacciones con humanos, etc. ¿Qué pasa entonces? Que nos encontramos a estas crías varadas tanto en las playas como en los diques, como en zonas de roca o incluso en las entradas de agua de las centrales energéticas, y nos encontramos totalmente demasiados o también simplemente nadando en mitad de la nada, buscando a las madres sin ningún punto seco cerca, entonces hay que rescatarlas directamente del agua. ¿Cómo monitoreamos nuestras costas? Bueno, nuestro centro tiene 125 voluntarios que están repartidos en las 5 provincias costeras de Holanda. Este grupo se llama IHDZ Group, en la traducción sería el grupo de primeros auxilios para focas, y como bien dice su nombre, son el grupo de gente que provee de los primeros cuidados a las focas que lo necesitan. ¿Cómo ha evolucionado la entrada o la llegada de crías de foca común al centro? Bueno, como os ha explicado Ana, el número de focas históricamente en el centro ha ido incrementando, y en el caso de las crías, pues bueno, pues también se correlaciona con la idea de que la población está creciendo. Como punto interesante, en 1988 hubo un brote de morbillivirus, también hubo entonces un brote, un pico de llegada de crías. Luego el número ha ido incrementando y bueno, estamos a la vista de resultados de ver cómo se correlaciona eso con los animales con neumonía parasitaria. ¿Qué hacemos cuando los animales llegan? Bueno, lo primero que hacemos cuando un animal llega es hacer un examen general. Un examen general en el que intentamos dar un diagnóstico primario. Lo que hacemos es tomar medidas biométricas como el peso, la longitud, la edad, si tiene la presencia o ausencia de cordón umbilical. Se les toma la temperatura, se les saca sangre, se les identifica, se les vacuna si es necesario, se les parasita si fuera necesario. Se le hacen exámenes orales, sobre todo para ver cómo están las mucosas y si hay algún defecto del paladar.
documentar lo que sea necesario, se toman muestras tipo hisopo para virología o bacteriología, y bueno, al final se movilizan a la cuarentena. ¿Qué necesita nutricionalmente un bebé de foca? Bueno, hay muy poco descrito sobre la capacidad nutricional o los componentes nutricionales de la leche de foca. Se sabe que es la leche más grasa de la naturaleza, tiene un 45% de grasa y es bastante baja en proteína, un 9%. Y como podréis imaginar, lo suyo sería alimentar a estas focas con una leche maternizada. Nuestro centro lleva 42 años casi ya abierto. Siempre ha intentado mejorar la fórmula e intentar implementar alguna formulación nueva, y todo en el caso de la leche ha sido, digámoslo, un poco fracaso. ¿Por qué digo esto? Todo lo que se ha estado viendo en nuestra historia es diarrea, vómitos, pérdida de peso y, muy relacionado con todo esto, muertes. Animales que se han debilitado por el tema nutricional, que al final han acabado muriendo. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, desde el primer momento se tenía una base de la fórmula base del pescado, y bueno, esta fórmula ha ido siempre bastante bien, es barata, es muy fácil de preparar, y además los animales la toleran con gran facilidad. ¿De qué está compuesta nuestra fórmula? Es muy simple, 3 componentes: arenque, sales de rehidratación y una pasta hipercalórica comercial, que es típica de perros y gatos. ¿Vale? ¿Cómo lo preparamos? Pues muy simple. Cogemos el pescado congelado, lo pasamos por una trituradora, cogemos el pescado triturado y con las indicaciones que dan los veterinarios preparamos la fórmula. Ponemos los gramos de pescado que los veterinarios hemos dicho, junto con las sales de hidratación que están disueltas en agua de grifo, y se le añaden un poco de esta pasta hipercalórica. Todo esto se pasa por una licuadora, unos cuantos segundos, y tienes listo la fórmula para dar a los animales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos nuestro protocolo de alimentación? Una vez que encontramos al animal, lo primero que se le hace es dar 200 mililitros de esta solución de rehidratación. Cuando llega el animal al centro, se procede a dar la primera toma de fórmula, ¿vale? Que serían 100 gramos de pescado con 200 mililitros de la sal de rehidratación. Durante los primeros 4 días, lo que se va haciendo es aumentar 25 gramos de pescado por cada toma, así hasta el día número 5, que es, bueno, el día número 6, perdón, que es cuando disminuimos las tomas a 4 veces al día. El día número 8 probamos el primer pescado entero. Esta primera prueba es bastante importante para nosotros, porque ahí vemos si el animal es capaz de tolerar el pescado entero, si el animal quiere comer por sí solo, si el animal quiere comer de la mano, y todo esto nos da información también sobre cómo el animal va evolucionando. Una vez que empezamos a dar pescado entero, vamos incrementando en 100 gramos al día hasta que llegamos al día 12, hasta el día 12, cuando empezamos a dar 2 veces al día pescado, luego 3 veces y luego 4 veces. En el momento que llegamos a una dieta básicamente de pescado, que solo está comiendo pescado entero el animal, es el día en que llamamos el destete, ¿vale? Es un destete bastante precoz, porque estamos diciendo que el animal está en el día 13. De normal, un animal que ya con cordón umbilical tiene como máximo 5 días, ¿vale? Es un animal que ha estado vivo solo 5 días, cuando en teoría el destete se suele producir a los 24 o 32 días, ¿vale? Hasta este punto tenemos una tasa de crecimiento de 105 gramos al día, que está bastante bien en comparación con todo lo que hasta hoy he publicado. ¿Qué hacemos después? Una vez que después del destete, lo que se procede es a incrementar en 100 gramos de pescado 2 veces al día, hasta que llegamos a 4 veces 500 gramos de pescado, y bajamos las tomas a 3 veces. Y ya así hasta que el animal se convierte en, lo que se llama convertir en self-eater, es decir, que come por su cuenta,
Y ahí vamos aumentando poco a poco hasta que llegamos al máximo de 5 kilos por animal por día, repartido entre 2 y 3 tomas. Hasta la liberación, nuestras focas tienen una tasa de crecimiento de 312 gramos al día y en general, todo el proceso, nuestros animales crecen 294 gramos diarios, lo que es un poco más bajo de lo que es en la naturaleza, pero aún así bastante más alto de lo que hay publicado a día de hoy. Nuestros animales tienen una tasa de supervivencia del 84,1%, que es también bastante alto, y están en el centro una media de 108 días. A día de hoy lo que estamos trabajando es en la mejora de la ecuación nutricional de nuestra fórmula y en disminuir los días que se encuentran en el centro. Para ello estamos haciendo proyectos pilotos. Hemos hecho un proyecto piloto esta temporada con una emulsión de pescado que ha dado bastante buenos resultados y ha dado una tasa de crecimiento de unos 100 gramos superior a la previa del destete. En vez de ser 105 gramos al día, estamos hablando de unos 220 gramos diarios. ¿Qué va a llevar esto? Si conseguimos que nuestra fórmula sea nutricionalmente mejor, nuestros animales crecerán más rápidamente, nuestros animales se encontrarán en mejor forma física y seguramente seremos capaces de liberarlos cuanto antes. Y eso es todo.